Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Es un viejo defecto nacional, eso de postergar lo fundamental porque hay algo urgente. Y así vamos, poniendo candado después que nos roban. Es el tema que tiene que ver con el sector turístico dominicano y este mal año que hemos tenido a partir del hecho ocurrido en un hotel en enero precisamente de este año con una turista y su esposo y luego unas muertes sospechosas, extrañas en recintos, en hoteles dominicanos. Esto ha creado un gran revuelo y ha puesto en evidencia nuestras carencias en lo que tiene que ver con blindar ese sector turístico tan importante para la economía del país. Estamos hablando de un sector que aporta el 17% del Producto Interno Bruto, que este año creció un 5%, que hemos traído 6 millones y medio de turistas al país en este año. Imagínense ustedes lo que esto significa para el resto de la ciudadanía y de los sectores productivos, porque ese mangú que se le hace al turista no es en Costa Rica que lo traemos. Por eso es tan importante, insisto, blindar al sector turístico, crear esa marca país, que el riesgo reputacional sea cada vez menos importante. En el contexto de todo esto que yo estoy diciendo, tenemos una visita oportuna. Él vino al país a ofrecer una conferencia, almuerzo, en ese almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio. Es el CEO, el jefe de la empresa de comunicación Llorente y Cuencas para América Latina. Es el profesor Alejandro Romero, todo un especialista en esto de comunicación en situación de crisis, en crisis interna de sectores de grupos financieros, todo lo que es comunicación corporativa, riesgos reputacionales. Es decir, que este señor, el profesor Romero, es un gran especialista en temas fundamentales para el presente y el futuro del turismo dominicano, que es una manera de decir el presente y el futuro del país, porque ya ustedes saben que de alguna manera el sector turístico sigue siendo un poco el ancla de la economía dominicana. Así que tenemos que ir a una pausa. Cuando retornemos, por favor, les recomiendo que compartan conmigo esta entrevista al profesor Alejandro Romero, experto en comunicación en situación de crisis y CEO de Llorente y Cuenca para las Américas. Después de la pausa, con nosotros. Porque la mejor prevención de crisis es la que no sucede, ¿vale? Uno cuando ya está en una crisis ya tiene un problema. Continuamos y damos la bienvenida al profesor Alejandro Romero. Bienvenido, profesor, ¿cómo se siente? No, muchas gracias, me siento fenomenal. Bueno, yo decía en la introducción que caramba, qué entrevista tan oportuna, qué maravilla es recibir a una persona de sus calidades, conocimientos, de su experiencia en los temas fundamentales, en temas muy fundamentales para nuestro país. Yo sé que vamos a hablar de muchas cosas, pero hay un tema fundamental y es esto de la crisis reputacional, dicen los que saben ustedes, la crisis de imagen, ¿no? Que ha tenido y que padece hoy el sector turístico de la República Dominicana. Hablemos un poco de qué es eso de crisis reputacional, de marca país, desde el caso dominicano. Y bienvenido, por favor. No, muchas gracias. Para mí es todo un placer y es verdad. Es un tema súper interesante en el mundo de hoy. Igual que compiten los productos y los servicios, también compiten los países, ¿no? Y compiten por atraer más turistas, por atraer más inversiones, por atraer empresas, por atraer talento, ¿no? Y desde esa perspectiva, la marca turística, que es posiblemente una de las más reconocidas, puesto que genera una industria muy líquida para cualquier país, bueno, pues se ve afectado por un montón de atributos.
Un atributo es la seguridad del país, otro atributo es la oferta gastronómica, la oferta cultural, la oferta de sol y playa, la oferta de fiestas o reconocimientos patronales, ¿no? Y cuando tienes efectivamente un problema como ha sucedido con los turistas norteamericanos, es algo que necesitas atacar muy rápidamente. Yo creo que todos los consumidores o los clientes estamos dispuestos a perdonar a una compañía o a un país si ves rápidamente qué se está haciendo para que esa situación se aclare y sobre todo no vuelva a suceder. ¿Y qué le ha parecido lo que usted ha visto hasta ahora de la reacción del sector público y privado dominicano ante estos hechos? Bueno, yo creo que siempre cuando uno habla de crisis hay dos perspectivas. Cuando uno está dentro de la crisis y está gestionándola y uno dice, bueno, pues yo podría haber perdido 100 millones de dólares, pero he perdido 5, me ha ido bien, ¿no? O podría haber perdido 100 millones, pero he perdido 300, me ha ido muy mal, ¿no? Es difícil hablar de una crisis cuando uno no está dentro, pero si tenemos que ver lo que percibimos de lo que se ha visto desde fuera, sí, pensamos que es fundamental aclarar cuál ha sido la línea de tiempo de lo que ha sucedido con los turistas americanos. Muchas veces hay dudas de si han sido 8 o 9 casos seguidos y luego uno hay que analizar que esos casos han estado extendidos en el tiempo. Claramente hay que determinar cuáles han sido las causas y en el mundo de la hipertransparencia de hoy es fundamental explicar claramente qué es lo que ha sucedido y en ese mundo de la transparencia qué es lo que estamos haciendo para que eso no se vuelva a suceder. Yo creo que en temas de turismo todos los países tienen problemas, hay riesgos desde el punto de vista operacional, algo sucede mal en un establecimiento hotelero, hay riesgos desde el punto de vista natural, llega un huracán, afecta al Caribe mexicano, o llega un huracán o un terremoto y afecta a la isla, hay riesgos desde el punto de vista de la corrupción, hay riesgos desde el punto de vista del liderazgo, ¿no? Yo creo que es fundamental, sobre todo en esta crisis, aprender. Y la capacidad de reacción, ¿qué tan importante en una situación de crisis es el time, el tiempo? ¿En cuántas horas, días tú estás en capacidad de reaccionar a lo que ocurrió? Y un poco siguiendo en la línea que usted dice, o sea, yo estoy dispuesto como consumidor a perdonarte a partir de la sinceridad, la transparencia con la que tú actúes. Pero y sobre todo, ¿cómo lo estás solventando? Exacto, el factor tiempo. El factor tiempo es clave. Le voy a contar una anécdota estupenda, ¿no? Antes hablábamos de que los directores generales de las compañías hace 5 o 6 años eran mejores, pero en ese factor tiempo, cuando lo juntábamos a qué tipo de director general era mejor, ¿no? Pero hace 5 años, cuando un director general tenía una crisis, reunía a su equipo de asesores, lo podía analizar, se iba por la tarde a casa, pensaba qué era lo que tenía que decir, ¿vale? Lo descansaba, a la mañana siguiente se levantaba, lo volvían a analizar y a media mañana hacían un comunicado o lo expresaban y una nota de prensa y lo contaban, ¿no? Claro, el director general de hoy tiene una crisis y tiene que decidir en los próximos 5 minutos, también con sus asesores, qué es lo que va a decir. Y además tiene que tener Twitter, porque si no tiene Twitter ni siquiera tiene un canal sobre el cual contarlo, ¿no? Bueno, esta anécdota yo creo que ilustra cómo el factor tiempo se ha convertido en un factor mucho más clave que antes. Antes en una crisis la capacidad de reacción era fundamental, es que ahora la capacidad de reacción es inmediata, ¿no? Y por eso estamos pasando de modelos de prevención a modelos de predicción. Pero ahí es que nosotros tremendamente fallamos, interesante. Ahí nosotros tenemos un problema serio. Lo de la capacidad de reacción. Ajá. O sea, la capacidad de reacción no es buena, pero también el asunto de que reaccionamos, no somos propositivos. Exactamente. Entonces, ¿qué tan grave y hasta dónde nos puede conducir? Porque usted ha dicho que hay una serie de elementos que no se controlan del todo, que en cualquier momento puede ocurrir algo parecido o peor. Absolutamente. Entonces, en ese sentido, ¿qué tan importante es esa capacidad y cómo se logra eso? Bueno, yo sé que usted es ingeniero, yo soy ingeniero frustrado, ¿no? Pero yo creo que detrás de un proceso de crisis lo que tiene que haber es un buen proceso de ingeniería, de preparación. Insisto en el concepto de cómo pasamos de modelos de prevención a modelos de predicción. ¿Vale? Si tú puedes predecir qué es lo que va a suceder, estás mucho más preparado para que cuando eso suceda... ¿Y cómo se logra eso? Bueno, pues ¿cómo se logra? Muy fácilmente. Uno necesita claramente hacer su auditoría de riesgos, es decir, qué es lo peor que me puede llegar a suceder. Y lo que se ha complicado, Pablo, es que pasamos de riesgos operativos o riesgos de desastres naturales o riesgos de liderazgo a los riesgos más complicados de la sociedad actual, que son riesgos del entorno.
que son los más difíciles de predecir, ¿no? No sé si vio el caso de Starbucks en Estados Unidos, cuando dos afroamericanos van a tomar un café, pero antes de tomar un café pretenden ir al cuarto de baño. La gerente de la tienda aplica el manual de operaciones de la tienda que te dice que si no consumes un café no puedes utilizar el cuarto de baño. La gerente se pone nerviosa, se ponen nerviosos los dos afroamericanos, ¿no? Y la gerente decide llamar a la policía, ¿no? Llega la policía al local de Starbucks y acaba deteniendo a los dos afroamericanos. Al día siguiente tienes una huelga de afroamericanos en las puertas de todas las tiendas de Starbucks de Estados Unidos. Claro, y tú dices, el café estaba bueno, la leche estaba buena, el packaging estaba bueno, la manga estaba buena, el barista hizo un buen café. No hay nada ilegal. No hay nada ilegal, pero de pronto tienes una tremenda crisis en la que Starbucks se ve obligado a reaccionar, a cerrar todos sus locales ese mismo viernes para capacitar a todos sus empleados en temas de protección de minorías o en temas de racismo. Y comunicarlo cuanto antes. Y comunicarlo no solo hacerlo, sino cuanto comunicarlo. antes, claro, con lo que eso conlleva, porque el café que no te tomaste el viernes no es acumulativo al sábado. Es decir, perdiste un montón de cafés ese viernes, ¿no? Y tú fíjate cómo un riesgo del entorno puede afectar la reputación de una gran marca y de una gran compañía como es Starbucks, ¿no? Por eso en esa auditoría de riesgos es parte básica del proceso en cómo evalúas todo lo que pueden ser tus debilidades. Hecha esa evaluación, ¿cómo las minimizas? Porque la mejor prevención de crisis es la que no sucede, ¿vale? Uno cuando ya está en una crisis ya tiene un problema. El secreto de una buena auditoría de riesgos es evitar que aunque puedas tener esas debilidades, nunca lleguen a suceder, ¿no? Y si llegaran a suceder, como yo ya he preparado esos escenarios con capacidad de reacción. Sobre todo porque ya en el mundo de hoy, y excelente ejemplo, puede usted tener la razón en el sentido, bueno, las reglas aquí, si usted no consume, y ese es un derecho. O sea, una empresa puede tener como política, usted no puede sentarse en esta mesa y utilizar los servicios de este restaurante, eso es totalmente legal. Sin embargo, estamos en el peor de los mundos en ese sentido, porque ya no, la verdad es lo menos importante, por esto lo de la posverdad, más las fake news, o sea, en todo esto... Fenómenos interesantes. Se nos ha puesto, es otro programa que deberíamos hacer, pero se nos ha puesto la cosa difícil porque es que ya la verdad casi ni siquiera importa, es un poco la percepción, el momentum, la lectura en esto de las minorías, porque en eso, si hubiese sido un rubio de ojos verdes, posiblemente esto no hubiese llegado ahí. Es que ya es un poco a la defensiva. ¿Cómo hacemos, en el caso dominicano, para preparar a ese personal para manejar estas cosas que, insisto, van por encima de lo que dicen las propias leyes y hasta el mismo protocolo correcto? Exactamente. Bueno, yo creo que tenemos que aprender ahí que el manual de operaciones solo no sirve. Necesitas la gestión del talento, necesitas la aplicación del sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, ¿no? Es decir, los riesgos del entorno nos llevan a ese fenómeno, ¿no? Y fíjate cómo analizando los insights sociales uno puede sacar tremendas conclusiones, ¿no? No sé si analizaste cuál fue el taquillazo de cine más importante del año pasado, la película más vista del año pasado, ¿no? No. Netflix ha acabado con uno ya. Bueno, curiosamente fue Black Panther, ¿no? Y claro, y uno analiza, ¿y por qué fue Black Panther? Bueno, porque es la primera vez que hay un superhéroe afroamericano, ¿no? Y que es una película solo de afroamericanos, en donde es la primera vez que una sociedad afroamericana es superior a cualquier otra sociedad del mundo, ¿no? Claro, y eso lleva a 11 millones de afroamericanos al cine que normalmente no iban al cine, porque no se sentían reflejados en las historias que cuenta el cine, ¿no? Bueno, ese es el mundo de hoy. Si somos capaces de analizar cuáles son esos insights sociales, esos movimientos sociales, esos fenómenos sociales que están transformando la sociedad en la que vivimos, estás mucho más preparado para ir a esos modelos de predicción versus a esos modelos de prevención. De hecho, ahora vemos y descubrimos más actos de corrupción que antes. Y eso no quiere decir que haya más corrupción, posiblemente es la misma, pero ahora la conocemos.
Hay un concepto que lo puse al inicio y que debemos detenernos aquí para que usted nos explique. O sea, ¿qué es y qué no es una marca país? O sea, ¿qué podemos? Porque hay como que no hay, hay algún tipo de confusión. Ujú. ¿Qué es, qué no es? ¿Quiénes participan ahí? ¿Es un asunto del Estado, del gobierno o sector privado? Marca país, profesor. Es una excelente pregunta. ¿Qué no es una marca país? Una Ok. marca país no es solo un logotipo, no es solo una campaña publicitaria, no es un eslogan bonito de vente a mi Sí, país, sí, sí. ¿no? Eso es el envoltorio quizás de lo que vemos o de lo que nos impacta. Una marca país es como cuidas el activo más importante de un país, ¿eh? Y eso tiene varios ejes, tres grandes pilares para empezar. Todo lo que es el desarrollo del país, que implica acceso a la salud, seguridad, acceso a la educación, ¿eh? Todo lo que es la experiencia país, somos hospitalarios, no somos hospitalarios, somos un país innovador, producimos buenos productos, made in dominicana, ¿no? Toda la experiencia de lo que uno vive en el país y lo que, o lo que tenemos como propósito como país. ¿Cuál es la contribución de Dominicana hacia el mundo? ¿No? Cuando uno valora esos tres ejes, empieza a generar cerca de 30 atributos diferentes sobre los que se trabaja una marca país, en donde tiene que ser una oferta completa que se basa en la consistencia, la recurrencia y la coherencia a lo largo del tiempo. Puesto que grandes marcas tardan en construirse, pero tienen que tener un factor único, ¿vale? Una idea central en la que tú mezclas el deseo de lo que quieres ser con lo que otras marcas te dejan ser. Y ahí una marca país tiene que llenar un espacio en la mente de las personas que haga que cuando yo vaya a elegir un destino, dentro de mis 5 primeros destinos, se me ocurra que tengo que ir a Dominicana, ¿no? Pero hay algo importante y es que me gusta que haya tocado estos puntos en lo que tiene que ver con que la marca país es una expresión de lo que realmente somos. Entonces, Absolutamente. un país que es débil institucionalmente, un país que es inseguro, esa es una verdad que está ahí, si usted quiere la ve o no la ve. Un país que tiene... Pero Pablo, ahí depende de con qué. ajá, Podemos pensar que Dominicana es inseguro respecto de Francia o podemos sí. pensar que Dominicana es muy seguro respecto de Honduras. Sí, no, pero donde quiero Eh, llevar la conversación mm, es en lo que tiene que ver con que los dominicanos y su gobierno y su Estado debe saber que esto de la marca país y de ustedes los especialistas, ustedes lo que son especialistas en comunicación estratégica, estas cosas, ustedes no son magos, en el sentido de que para mejorar la marca país hay primero que mejorar el país. Y habrá características, yo siempre cito lo que se dice de los argentinos, que Jesucristo estaba Dios repartiendo cosas, entonces le dio lo mejor a Argentina y le dijeron, coño, pero papá Dios, ¿cómo es posible que tú a Argentina le pongas tantas cosas, toda esta riqueza? Y dice, no, no te apures, para equilibrar le voy a poner a los argentinos, sobre todo a los porteños. Lo mismo se dice de los franceses. Y eso no se lo ha podido quitar Argentina, y que no es cierto en términos generales, pero eso ya está ahí porque el porteño es como es y en París todos hemos tenido experiencias terribles de este francés aburrido y que dice, bueno, sí, pero luego París tiene las otras cosas que encantan, ¿no? Pero ambos países se asumen en esto. En el caso dominicano, ¿qué tan importante es que el gobierno y la sociedad vea que, mira, estamos faltosos en estos temas? Lo de la marca país, para mejorar la marca país, tenemos que mejorar el país. Ujú. Yo creo que son procesos paralelos, Ok, ¿no? Y es como, no te puedes pretender comer todo el pastel de una sola vez, hay que comérselo a trozos, ¿no? ok. Efectivamente, las marcas son la expresión de una realidad y la realidad tiene que ser buena, ¿no? Yo creo que en los últimos 10 años que yo vengo a Dominicana, el país ha mejorado mucho, ¿no? Y lo podemos ver como el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Tiene muchos retos, nos quedan muchísimas cosas por hacer, pero es uno de los países donde la economía crece más en el contexto caribe, es uno de los países que está desarrollando más su propia industria, empieza a haber ya grandes grupos empresariales dominicanos en su proceso de internacionalización, ¿no? Por tanto, yo creo que hay muchas cosas buenas y muchas que hay que mejorar, pero efectivamente una marca país se construye sobre una sociedad de bienestar.
¿no? Y es tanto una iniciativa pública como una iniciativa privada, como el rol que jugamos cada uno de nosotros en que nuestro país sea cada vez mejor, ¿no? Si viene un turista y no le tratamos bien o no le cuidamos, pues la expresión de la marca país va a ser mala. Si vas a un restaurante y no recibes un buen servicio y un precio justo por lo que estás consumiendo, también vamos a trasladar una mala imagen país. Pero si llegas al aeropuerto y el aeropuerto no está limpio y no es una buena infraestructura, pues la puerta de entrada al país no va a generar un buen concepto de marca país. Efectivamente, la marca país tiene muchas cosas, pero también necesitas construir una narrativa. Necesitas construir qué historia hay detrás de tu marca que sea atractiva y además única, ¿no? ¿Y qué hacer con un país que, por ejemplo, estuvo durante años consensuando una estrategia nacional de desarrollo? Logró hacerlo, hasta la constitucionalizó y la convirtió en una ley. Oiga, pero profesor, para nosotros aplicar, hacer cumplir esa cosa que ya es una ley, eso es una dificultad. Entonces aquí tenemos el inconveniente de que o no tenemos las leyes y cuando tenemos la ley entonces no la aplicamos. En ese sentido, el peligro que corre el país con todos estos factores que determinan la imagen y la marca país, si no hay una mejoría, ¿hasta dónde puede llegar esto? Y métame ahí mismo el problema de la hiperconectividad y de la hipertransparencia. Ahora todos estamos conectados, todo tiene que ser transparente porque en la red está hasta lo que no ha ocurrido. Hábleme de eso, por favor. Bueno, yo creo que pones encima de la mesa dos temas súper interesantes. El mundo de la hipertransparencia, ¿vale? Necesitamos ser mucho más transparentes, tenemos un ciudadano mucho más empoderado, un ciudadano mucho más informado, un ciudadano mucho más conectado. Y yo creo que es exigente. Terrible. Y yo creo que eso es bueno para nuestras sociedades, ¿no? De hecho, ahora vemos y descubrimos más actos de corrupción que antes. Y eso no quiere decir que haya más corrupción, posiblemente es la misma, pero ahora la conocemos, o se conoce más. Y eso es bueno, porque conocer y destapar casos de corrupción evita que haya otros casos de corrupción, ¿no? Cuando uno habla de marca país, hay dos aspectos fundamentales: respeto a las instituciones y seguridad jurídica, ¿no? Cuando uno mira las mejores marcas país, se concentran muchas veces en los países nórdicos, ¿no? Suecia, Noruega, Finlandia, consistentemente están entre las 5 marcas país más reconocidas del mundo. ¿Qué marca mucho a esos países? El respeto a las instituciones y una altísima seguridad jurídica, ¿no? Por tanto, está fenomenal que República Dominicana haya elevado ese plan de desarrollo a ley, lo haya constitucionalizado, ahora es fundamental cumplirlo, ¿no? Respetarlo y llevarlo a cabo, ¿no? Tendrá sus inconvenientes, tendrá sus problemas, tendrá sus barreras, pero siempre hay que mirar hacia adelante, ¿no? Pues yo creo que los gobiernos progresan en función de sus sociedades y en función de sus ciudadanos. Ciudadanos más exigentes tendrán mejores políticos, ¿no? Y en ese sentido, el hecho de la hiperconectividad o el hecho de que todos podamos estar conectados es una gran ventaja. Está totalmente demostrado cómo la seguridad de los países crece en la medida en que están más conectados. Cómo la seguridad de los países crece en la medida que tienes más energía y tienes más calles iluminadas. Cómo la seguridad crece cuando tienes más celulares, ¿no? Por lo tanto, todo lo que genere conectividad es acceso a la información, es transparencia, es mejor educación, es muchísimo empoderamiento. Por lo tanto, es fenomenal. Los ciclos de cosas de adopción, o antes sucedió una cosa en Estados Unidos, a lo mejor tardaba 25 años en llegar a República Dominicana, ¿no? Ahora sucede una cosa en Estados Unidos, tarda un año en llegar a Dominicana. Eso es estupendo para todos los países que están en vías de desarrollo o que necesitan acelerar su desarrollo. El tema que tiene que ver un poco con la política, profesor, que es el asunto de que ahora, gracias a esa, o lamentablemente, o gracias a esta hiperconectividad, lo de la transparencia, el poder, y esa es una tesis de Moisés Naín en su libro muy vendido, El fin del poder, que habla de lo fácil que se llega al poder, pero también lo fácil que se pierde. En ese sentido, también usted puede desarrollar una industria turística y en esta época es muy fácil perder el Absolutamente liderazgo. de acuerdo. En ese sentido, ¿cómo usted ha visto
el comportamiento de la parte dominicana, del Estado, sociedad civil, ante esa realidad? Y si no, porque lo estoy tirando un poco para lo hondo, ¿qué se puede hacer desde el empresariado turístico, desde el Estado, para nosotros cuidar la marca a partir de ese peligro? Del bendito señor del baño de Starbucks, que mira Ajá. por dónde terminó la cosa, Ajá. o una señora que tiene un problema posiblemente marital Ujú. y de ese problema parece que hubo una violencia dentro de la pareja Ujú. y fíjese por dónde vamos, eso fue en enero y mire por dónde vamos. Ujú. Y la verdad ahí es lo menos importante. Ujú. Por favor, por Sí. favor. Bueno, yo creo que primero se trata de diversificar riesgos, ¿no? En una buena estrategia de fomento del turismo, puedes tener un turismo de sol y playa o un turismo de resort all inclusive, modelo totalmente viable y modelo exitoso, ¿no? Pero yo creo que tienes que diversificar ese modelo. Tienes que irte a turismo medioambiental o turismo de sostenibilidad. Tienes que desarrollar un turismo de lujo, de otro ticket de compra o de otro tipo de turista que viene. Tienes que tener un turismo cultural. Tienes que tener un turismo basado en fiestas o en eventos, tienes que tener un turismo deportivo, tienes que tener un turismo de riesgo, ¿no? En la medida en que no pongas todos tus huevos en la misma canasta, sino que puedas diversificar tu oferta turística, tendrás una industria turística mucho más potente. Porque se podrá ver afectado uno de los sectores, pero no los 10 o los 11 a la vez. Porque estamos hablando de un tipo de cliente, un tipo de consumidor muy diferente. Pero como dominicanos lo hemos logrado, porque por ejemplo Costa Rica se caracteriza mucho por esto de la sostenibilidad, Sí, un respeto turismo medioambiental. medioambital. Costa Rica, uno ve a Costa Rica y Sí, sí, piensa sí. que es verde, que En te verde. quiero verde, ¿no? No, está Está bien. súper consistentemente trabajado. Entonces, en el caso dominicano, playas hermosas, mujeres bellas y para las mujeres mulatos atractivos. Hay un elemento que nos caracteriza, pero hay otras cosas. ¿Cómo usted, que viaja al país y tiene un contacto directo muy bueno, ve esa otra República Dominicana, o sea, la República Dominicana de la cultura, porque yo digo que nosotros somos el país de las primacías americanas, por aquí comenzó todo, ¿no? Pero también tenemos lo medioambiental, la diversidad, lo cultural. ¿Cómo usted desde su experiencia nos ve la percepción que usted tiene de la República Dominicana en ese sentido? Porque lo de la mulata y sol bonito y playa, eso se da por descontado. Claro, pero yo creo que estamos solo posicionados en ese tipo de turismo. Todo lo demás se está desarrollando o es una tremenda oportunidad que Dominicana tiene que aprovechar, porque efectivamente tiene esos rasgos culturales, ¿no? Uno ahora está viendo la recuperación del centro histórico, un proyecto como es Casas del 16, ¿no? Que es realmente espectacular. ¿Cómo pones en valor otra oferta turística para otro tipo de turista, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es estratégico, es la primera industria del país y tiene que haber un plan de gobierno y un plan de la iniciativa privada de acuerdo por desarrollar muchísimo más ese modelo, porque las condiciones de Dominicana para eso son privilegiadas. Hay otros países que podrían pretender desarrollar una gran industria turística, pero no tienen o las playas, o no tienen el sol, o no tienen la cultura, o no tienen el clima, ¿no? Por lo tanto, eso se tiene que aprovechar y yo desde fuera lo veo como una tremenda oportunidad. Cuando además, Pablo, en el contexto de la región, Dominicana va muy bien. Hay otros países que tienen otro tipo de problemas y que ahora no puede ser una prioridad el desarrollo de su industria turística. Dominicana tiene que aprovechar esa ventaja competitiva. Se termina el tiempo y hay el concepto esto de riesgo reputacional, que a mí me gustaría un comentario de su parte sobre en el ranking de riesgo que puede tener una empresa o un país, lo del riesgo reputacional, qué tan importante es, pero además no lo puedo dejar ir de aquí sin hablarme un poco, porque el profesor Romero es uno de los especialistas en comunicación de crisis, negociación, comunicación corporativa, de mayor experiencia en crisis de grupos financieros. Y aquí de eso sabemos mucho porque en el 2003 por poco se nos acaba el mundo, ¿no? Entonces, hablemos un poco del riesgo reputacional y qué tan posible es relanzar un país después de una crisis de este tamaño. Pero el riesgo reputacional dentro del ranking de riesgo, ¿qué tan determinante es, profesor? Bueno, pues yo te diría que es súper determinante, ¿no? Creo que vivimos en el modelo de la economía de la reputación,
Ay, este es un concepto Le quedó, realmente le quedó interesante. bonito eso. Sí, sí, La sí. economía de la reputación, subrayen eso. La economía de la reputación, ¿no? Antes tú valorabas una compañía muchísimo más por sus activos tangibles que por sus activos intangibles, ¿no? Y decías, oye, pues cuántos camiones tengo, qué nivel de distribución tengo, qué productos tengo, a cuántos consumidores llego, cuántos puntos de venta tengo, ¿no? Eso era una valoración tradicional industrial, ¿no? Cuando uno ve ahora las 10 primeras compañías por capitalización bursátil en el stock market, te das cuenta que cerca del 80% de la valoración de esas compañías es la marca, es la reputación, no son sus activos tangibles, ¿no? Hemos pasado de activos tangibles valer 80%, 20% intangibles, a 80% intangibles, 20% tangibles, ¿no? El impacto de la psicología del mercado respecto de un modelo reputacional es brutal. ¿Y por qué? Pues la reputación tiene ejes muy valiosos para las organizaciones. Estamos hablando que la reputación se construye en cómo tratas a tus colaboradores o qué salarios tienes. La reputación se construye en tus niveles de innovación. La reputación se construye en cómo son tus productos y servicios. La reputación se construye en cómo contribuyes en la comunidad en la que operas. Y así podríamos destacar muchos más factores que vuelven muy tangible ese modelo de la economía de la reputación. O sea que aquella propuesta de hace unos cuantos años, creo que es Christian Felder, si mal no recuerdo, que propuso aquello de la economía del bien común, que era basado un poco en eso. O sea, la gran empresa no es la que más gana, sino la que hace más feliz a los ciudanos. Bueno, el ranking cambió. Ya no son las compañías que más venden, son las compañías más admiradas. Esto es lo que guarda relación entonces con esta cosa maravillosa, porque se ha puesto de moda y qué bueno, lo de la responsabilidad social. Y ahora todas las empresas tienen una solidaridad, que Dios se la bendiga y se la aumente. O sea, cada empresa toma un sector. Eso es una expresión más de ese modelo de reputación. Es parte de esto. Y yo no hablaría ya de responsabilidad social corporativa, yo hablaría de algo mucho más interesante, que es la licencia social para operar. ¿Vale? Es decir, las compañías, para ser sostenibles, necesitan mantener su licencia social para operar. En el minuto en el que una compañía pierde o un país pierde su licencia social para operar, es el principio del fin, ¿no? Y en esa liga, ¿cómo está la República Dominicana? ¿Ha entendido el empresariado dominicano eso de esa licencia? Porque hace 20 años aquí no se tenía muy claro lo que era esto de la comunicación corporativa. Aquí se ponía al menos a un señor que se sabía muchos cuentos, encargado de relaciones públicas, que estaba por allá abajo. Entonces, 20 años después, uno ha seguido el proceso y ya el vicepresidente de comunicación es una autoridad en la empresa. En la actualidad, ¿en la República Dominicana usted cree que está más o menos bien encaminada en ponderar esa licencia? Yo creo que sí, o sea, y te lo llevo a otros ejemplos para que lo entendamos, ¿no? En un modelo turístico, imagínate países que se desarrollaron sobre una oferta turística o de prostitución infantil, ¿no? Y hay marcas país que se desarrollaron sobre esa base, ¿no? Años después perdieron su licencia social para operar. No es sostenible un modelo turístico que se pueda basar en ese tipo de oferta, porque pierdes tu licencia social para operar y no es un destino, entonces al que quieras ir o al que quiera ir la mayoría de los turistas, ¿no? Es un gran ejemplo de posicionamiento para entender cómo puede ser una oferta de corto plazo y a lo mejor es exitosa, pero cómo no es sostenible en el tiempo y necesitas hacer evolucionar tu modelo si quieres tener éxito. En ese sentido es fundamental que en el caso dominicano se cuide mucho la imagen en lo que tiene que ver con la prostitución, porque es un secreto a voces que dentro de la oferta, yo sé que lo decías por un país asiático que no voy a mencionar, pero en el caso dominicano siempre se ha hablado mucho y es cierto que hay un sector. Es un riesgo de posicionamiento, es un riesgo de posicionamiento que necesitas cambiar, ¿no? Ya no vivimos en la época de la estética, sino en la época de la ética, ¿no? Y no hay que hacer cosas para contar, sino cosas que cuenten, ¿no? Tener que pasar de ese storytelling a ese story doing, o de esa narrativa a esa acción, ¿no? Y es fundamental el que eso esté dentro de tu plan estratégico. Lo que no es mentira es que el país nacional tiene que pasar ya de las palabras a los hechos y seguir trabajando antes que se nos presente otra crisis como esta y estar preparados. Hay que aprender y hay que prevenir para predecir.
Y ojalá que pronto podamos entrevistar de nuevo al profesor Romero, porque tiene que venir semanalmente contratado para ayudarnos a crear esa marca país. Bueno, será un placer. Hay que hacer otro programa sobre fake news, sobre infoxicación y sobre posverdad. Bueno, Iván Campos tiene esa encomienda. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Grandísimo placer. Son de estos lujos que nos damos aquí de hablar de las cosas importantes con los que tienen calidades para explicarlas y además experiencia. Todo un placer, profesor, recibirlo en el programa. No hay tiempo para más. Sean felices. Si es en familia, mucho mejor. Muy buenas noches.